A4RD. Voy a pedir su mano, al amor hay que dar de beber. Voy a cortar un ramo de nubes para mojar su querer. Voy a bajar por los yayanes en una yagua de azul. Voy a pintar los manantiales como óleo del cielo azul. Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar. Y voy a hacerte un traje de novia como las del Guacanal. Mira, pedí mi mano viene. Vamos sola y unos palos pa' que me quieras por siempre. Que su amor sea verdadero. Pa' que me quieras, ay. Mira, pedí mi mano viene. Vamos sola y unos palos pa' que me quieras por siempre. Pa' yo prender mi lucero. Pa' que me quieras, ay. Mira, pedí mi mano viene. Y cuando tengas tu permiso voy a volar norte a sur para buscar al divertido tenido que quieras tú. Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar y voy a hacerte un traje de novia como las del Platanal. Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol y de vestir a los guandules para inventar el amor. Mira, pedí mi mano viene. Vamos sola y unos palos pa' que me quieras por siempre. Que su amor sea verdadero. Pa' que me quieras, ay. Mira, pedí mi mano viene. Vamos sola y unos palos pa' que me quieras por siempre. Pa' yo prender mi lucero. Pa' que me quieras, ay. Mira, pedí mi mano viene. Mira, pedí mi mano viene. Vamos sola y unos palos pa' que me quieras por siempre. Que su amor sea verdadero. Pa' que me quieras, ay. Mira, pedí mi mano viene. Vamos sola y unos palos pa' que me quieras por siempre. Pa' yo prender mi lucero. Pa' que me quieras, ay. Mira, pedí mi mano viene. Akumbaya, morem, akumbaya, malana, akumbaya, sekum, akumbaya, banana, akumbaya, morem, akumbaya, malana, akumbaya, sekum, akumbaya, banana, akumbaya, morem, akumbaya, malana, akumbaya, sekum, akumbaya, banana, akumbaya. Akumbaya, morem, akumbaya, malana, akumbaya, sekum, akumbaya, banana, 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 akumbaya, morem, akumbaya, malana, akumbaya, sekum. Acumaya, moreno, acumaya, banana,
Akumaya Sekun. Los radioescuchas de Ecomundo y ojalá no han podido ver este video de nuevo y para aquellos que no lo han visto, deberían verlo. Es un video formidable de nuestra africanía dominicana, caribeña, universal. Juan Luis y yo nos encontramos en el camino, yo en la búsqueda de la investigación por aproximaciones sucesivas del cambio que había tenido la sociedad de un modelo agroexportador basado en la caña y en algunos productos tradicionales, el apoyo a un modelo de sustitución de importaciones que resultó en crisis en un momento dado, y al modelo político desgastado de los 12 años de Balaguer, y a la experiencia democrática del PRD de 8 años y sus factores favorables y desfavorables. Y en esa coyuntura que hemos hablado de abril del 84 y donde volveremos en algún momento. La economía pasó de una economía de plantación a una economía agroexportadora basada en el azúcar y de una relativa industrialización hacia adentro, favorecida por la Ley 299 de incentivo industrial, a una economía de servicios, basada en turismo, zonas francas y remesas de dominicanos en Nueva York y en el resto del mundo. Fue un cambio drástico de la economía dominicana. Luego hablaremos del periodo de los 10 años de Balaguer, las gestiones encaminadas en los gobiernos del partido gobernante y en términos de los partidos, de los gobiernos del PRD. Realmente es interesante porque nos permite resituar muchos aspectos del debate de la cuestión haitiana, donde en el día de ayer el CONEP ha dado un espaldarazo al Poder Ejecutivo y donde el presidente ha demostrado una vez más algo que muchos analistas, como yo, hemos visto como una virtud del gobernante, su capacidad para lidiar situaciones de mucho conflicto y escuchar a todo el mundo y buscar una salida negociada, prudente, inteligente, y a iniciativas de su gobierno progresista que se separan de la tendencia y de la política del gobierno del anterior expresidente del partido de gobierno. Pero vamos arriba y volvamos en breve a Ecomundo, ojalá. Y la pregunta es por qué el modelo económico, pese a tener las tasas de crecimiento más altas de América Latina desde los años 50, sin embargo, reproduce pobreza, exclusión, altos niveles oligopólicos de concentración del ingreso y una situación muy particular donde la terciarización de la economía ha conducido a una desindustrialización. Y ese no es un fenómeno exclusivo de República Dominicana. Pero indiscutiblemente que en el primer gobierno de el relevo de los 10 años del Balaguer, indiscutiblemente que era un momento complejo en el mundo porque los programas estaban muy orientados por las recetas fondos monetaristas y del Banco Mundial, del BID, que se habían ido hacia el mercado, habían olvidado el Estado por aquello de la caída del muro de Berlín y del fracaso soviético y del fracaso del socialismo como gestor
económico y de la libertad y demás. Luego viene un periodo intermedio con otro gobierno del PRD, que sería el tercer gobierno del PRD, los dos entre Balaguer y el nuevo Balaguer de los 10 años. Lo interesante es que a partir de la subida al poder del Ejecutivo y de lo que he venido llamando una corriente progresista que existe en el gobierno, se han tomado una serie de medidas que se separan de las medidas de política económica anteriores, de las medidas de política social, de medidas de política institucional, y van en el sentido de cambiar la actitud, escuchar a todos los sectores y enrumbar diferentes aspectos de la política económica hacia el campo, cumpliendo el 4% de la educación y dándole un privilegio a la pequeña y a la microempresa. Hay otras medidas importantes que voy a ir analizando que me permiten sostener la hipótesis de que este gobierno está reorientando el modelo económico que había seguido siguiendo su gobierno, su partido, perdón. Y pienso que esa corriente puede convertirse no solo en una corriente progresista, sino en una corriente democrática a través de una reforma donde la política juegue un rol cada vez más participativo. Entiendo que los acontecimientos de Grecia, aquí está, que tienen el vilo a la eurozona y al euro, las negociaciones de Rispas, con líder de Syriza, con toda la troika y la banca internacional, el Fondo Monetario y las autoridades, van a hacer un referéndum el domingo y hay masivas movilizaciones en Grecia. Pero también tenemos una situación parecida en Puerto Rico. Hay prácticamente una situación de default. Puerto Rico en crisis y los tenedores de bonos que han comprado la deuda puertorriqueña están presionando severamente la situación. Y Paul Krugman, con esto termino, Paul Krugman, un economista, y Joseph Stiglitz, que son dos economistas Nobel, premios Nobel, están llamando a votar por el no en el referéndum, no a la troika, no al Fondo Monetario. Y eso es un hecho relevante porque ninguno de los dos son comunistas. Paul Krugman es un economista que escribe en el New York Times, un economista simple y llanamente keynesiano, post-keynesiano, que ha escrito la obra más interesante de reflexión cotidiana desde la crisis del 2008 y que todavía no termina y que hemos estado explicando hoy. Pienso que el gran reto de la sociedad dominicana es abrir el debate, pluralidad, abrir el debate y volver a discutir. Dejamos atrás a un presidente autista que no escuchaba y tenemos un presidente que escucha. Escucha a los empresarios, no lo quiere sustituir, escucha a los pequeños propietarios, escucha a todo el mundo para aplicar el plan de regularización en una sentencia impuesta que no estaba en su plan de gobierno. Simple y llanamente ha dado muestras de esta vista. Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.